Le damos la palabra a Alejandra Capocasale, luego Gabriela Ferreira, Luz Costa y Adriana de los Santos, que presentarán Infancias, Pedagogías, Arte y Saberes en el Uruguay desde 1900 a la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, Begoña, y no perdamos tiempo porque no hay que perderlo para después seguir en las siguientes mesas. Bueno, primero explicar por qué somos 4, porque esta línea de investigación está integrada por 28 integrantes. Entonces, donde cada integrante va llevando adelante una investigación dentro de la línea de investigación. La línea de investigación se llama Infancias, Pedagogías, Arte y Saberes Sí. Es una línea de investigación interinstitucional que integra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Educación UDELAR, Facultad de Psicología, SICP, UDELAR, Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública, ISEF, UDELAR, Escuela de Artes, UDELAR, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura, UDELAR y Flaxo Uruguay. A su vez, las personas que la integran son la creadora y fundadora de la línea, la doctora Ana María Fernández, como la coordinadora y directora principal, quien les habla, la co-coordinadora de la línea, Alejandra Capocasale, y luego un equipo que se ha ido desarrollando desde el año 2019 que lo integran. Agustina Cravioto, Camilo Rodríguez, Gerardo Garay, Yael Acher, Limber Santos, Magalí Pastorino, María Victoria Mujica, Paula Gauna, Verónica Molina, Ángel Soto, Lorraine Baker, Beatriz Medina, Martín Caldeiro, Máximo Núñez, Natalia Barraco, Karen Kulsen, María Cecilia Rueger, Anaí Lagos, María Graciela García, Inés Escarlato, Laura Osta y por el Consejo de Formación en Educación, quien les habla y quienes están acá, que ahora voy a mencionar, y alguien más, exclusivamente cambiando las horas de departamento. Es un ejemplo del uso de las horas de departamento para formar parte de una línea de investigación y de investigaciones, que son, quien está aquí a mi lado, Gabriela Ferreira, luego Adriana de los Santos, Luz Costa, viene Luz Costa, Adriana de los Santos, pero también está presente Silvana Espiga y Cristina González. Somos las que cambiamos las horas de departamento, por eso estamos acá. Esta línea de investigación desarrolla una gran investigación que es Infancias en el Uruguay desde 1900 hasta la actualidad. Se desarrolla de la siguiente manera. Una primera etapa que se cumplió entre el año 19 y marzo del 21, esta temática del 1900 a 1950. La segunda etapa, que es la que estamos finalizando ahora, de 1951 al 84. La tercera etapa, que empieza a partir del 23, del 85 a la actualidad. En términos generales, se propone dar cuenta de las concepciones sobre las infancias en las pedagogías, los saberes sí y el arte en Uruguay desde el 1900 hasta la actualidad. Es un estudio de corte histórico-discursivo basado en técnicas descriptivas y comparativas que posibilita analizar narrativas, historiales, relatos, prácticas clínicas y pedagógicas provenientes de los ámbitos de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la pedagogía y las producciones artísticas en el Uruguay que alcanzan la problematización del tema hasta nuestros días. Es importante decir que cada una de las etapas que he mencionado son simplemente a modo de organización, pues el desarrollo es dialéctico y va posibilitando una construcción teórico-empírica de conocimiento acerca del objeto de estudio, que es transversal e histórico-temporal. Las dos preguntas que guían esta investigación son: ¿se puede decir que existen particularidades respecto de las teorías y prácticas pedagógicas de expresión artística y sí, psicología, psicoterapia, psicoanálisis, psiquiatría en la infancia en el Uruguay? Más allá de la utilización de autores y teorías pedagógicas y sí ya existentes, ¿hay alguna producción propia de esos saberes y discursos en el Uruguay? Hay un libro en imprenta de la primera etapa, los resultados sintetizados en la revista Temas, la última del año 2021, y próximamente sale en la revista Arbitrada los avances de los resultados de la segunda etapa ahora en estos días, un documento de trabajo de la primera etapa del CFE y un segundo documento de trabajo y un próximo libro a presentar en CSIC y en Comisión de Educación Permanente UDELAR entre esta fecha
y marzo del 23. Como presentadora le doy la palabra de nuestro equipo a Gabriela Ferreira, que es una de las docentes que trabaja con las horas de departamento, y ella va a presentar sus resultados de la primera etapa. Hola. Bueno, un gusto, Alejandra. Gracias. Representa para mí un acontecimiento muy importante luego de 10 años de participar en una línea sobre psicoanálisis y enseñanza, el poder presentar y representar una obra de investigación que incluye en simetría los saberes pedagógicos a los provenientes de los otros campos. Y así también lo es unirme a un grupo que une en simetría y horizontalidad la investigación educativa del CFE con la investigación en ciencias de la educación de lo UDELAR, tal vez más abstracta, teórica y que ocasionalmente puede entenderse alejada de la reflexión cotidiana y de la discusión pública más inmediata. El objeto en estudio, como denomina Brunner en esta comunidad de aprendizaje, lo construí en torno al estudio de la obra de Enriqueta Comte y Riquet, observando con herramientas contemporáneas que permiten pensar el estatus de los saberes de experiencia, de las prácticas pedagógicas y las éticas del cuidado provenientes de las filosofías feministas. También desde el giro hermenéutico narrativo, desde posturas decoloniales alternas a las nociones neocoloniales de la educación por competencias y la educación emocional y su concepto dualista de sujeto, podemos entender que Enriqueta Comte llegó a generar un importante esfuerzo por construir una noción de infancia dentro de un vínculo pedagógico. A la inversa de lo esperado, las biografías escolares impactan en los estudios PSI, a nivel local y probablemente en la perspectiva muy atada aún de la psiquiatra y doctora María Montessori, quien recibe las primeras 200 biografías escolares narradas y escritas por docentes uruguayas. Y si algo nos deja a la actualidad es el estatus que se logra sobre la práctica docente, la existencia de una facultad de pedagogía, como reclamó Enriqueta, en nuestro país y que se continuará defendiendo tal legado vigente, así como la especificidad de la pedagogía y también de la infancia, no como una etapa preparatoria e instrumental para la escuela y para el trabajo. Gracias, Gabriela. Luz Costa. Bien, la presentación... Más cerca del micrófono, Luz. ¿Ahí? Sí. Sí. Bueno, la presentación se titula Discursos pedagógicos, normativa educativa, libros de texto y programas escolares dentro del marco de las infancias durante la dictadura. Bueno, se presentarán los resultados primarios de la investigación realizada, en la que se pretende identificar las ideas de infancia y su influencia en el discurso pedagógico nacional, contenido tanto en la normativa referida a educación, así como en el programa y también en los libros de texto pertenecientes a la educación primaria. Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay entre los años 1973 y 1984. Por lo cual, lo que interesa es estudiar la construcción de niñez desde los aspectos reglamentarios y pedagógicos instalados en la cultura escolar. El análisis se realiza a partir de las siguientes dimensiones: la concepción de niño, el civismo como el cuidado de las instituciones, los intereses de la patria, el hombre en su desarrollo físico, intelectual, estético, moral y religioso. Todo ello reflejado en la corriente pedagógica tradicional, la escuela nueva y la escuela tecnicista, a través de la metodología de enseñanza, la forma de evaluar, el vínculo docente-alumno, las estrategias didácticas y también los contenidos que aparecen tanto en los libros de texto como en el programa de educación primaria. Lo que se intenta es visualizar la educación militarizada a través de las conductas, la idea de orden, el cuidado de las instituciones, el sentimiento de patria, cumplir con ella, amarla y defenderla, y para ello se recurrió a la metodología de investigación cualitativa, específicamente al análisis documental como técnica para la recolección de información. Como primeros hallazgos se identifica una absoluta coherencia en lo que refiere a las ideas de infancia que aparecen explícitas en el discurso pedagógico nacional, contenido tanto en la normativa referida a educación, en el programa y también en los libros de texto del alumno de enseñanza primaria utilizados en este tiempo, ¿no?
Esto se ve reflejado a través de las asignaturas y también de los conceptos que son abordados, tanto en los conceptos como, por ejemplo, la concepción de niño, la construcción de ciudadanía, lo colectivo y lo individual, derechos y deberes, la idea de orden, la educación integral, ¿no?, en lo que refiere a lo moral, lo físico, lo intelectual y lo social, el cuidado de las instituciones e intereses de la patria. Bueno, en lo que refiere a las asignaturas, se observó que desde jardinera, como se denominaba en ese momento, hasta sexto año, los alumnos tenían educación moral y cívica, educación para el hogar y la salud e historia nacional, que allí lo que se trata es de resaltar los valores que se quieren transmitir. Por lo tanto, se observa una consistencia de los aspectos reglamentarios y pedagógicos instalados en la cultura escolar. Si bien existen rasgos de la escuela tradicional y de escuela nueva, existe como un predominio de lo que refiere de las características de escuela tecnicista, que eso se vio reflejado a través de la metodología de enseñanza, la forma de evaluar y el vínculo docente-alumno, así como también las estrategias didácticas y los contenidos, tanto en el programa como en los libros de texto. Tanto el programa como los libros contienen objetivos, contenidos, actividades para los alumnos y sugerencias didácticas que son establecidas y ordenadas por técnicos, reflejando el empleo de la tecnología educativa utilizada en la instrucción programada. Bueno, le paso la palabra a Adriana de los Santos. ¿Cuántos minutos? 3 minutos. ¿Vamos bien? 3 minutos. Sí. Bueno, buen día a todos y a todas. Es realmente un placer venir a presentar el trabajo que hicimos con mi coinvestigadora, la licenciada María Cristina González Gocio. El trabajo se inscribe en los estudios realizados por María Cristina en el último tiempo y también seguido a mis hallazgos en mi tesis de maestría, que culminé en el año 2020. El título de nuestro trabajo, en colaboración con la línea, es Infancia y entramado discursivo en el aula de inglés en el Uruguay en el periodo que estudiamos. Y básicamente, si bien podría compartir mucho de lo que hemos escrito, como todas las colegas, voy a concentrarme específicamente en el punto medular. ¿Cuál es la concepción de infancia que subyace en el discurso del aula de inglés y qué nociones están asociadas a ella? Hemos realizado un recorrido hermenéutico de actividades consignadas en un texto de uso cotidiano con niños por parte de los docentes de inglés durante el periodo de estudio. Nos referimos al libro Access to English Starting Out, editado por Oxford University Press, en el cual fue conocido por docentes y estudiantes de la época como el libro de Arthur. Arthur es un personaje central en la historieta contenida en el libro y con base en ella los autores del libro presentan actividades de trabajo áulico a través de las cuales se enseña la segunda lengua. ¿Y quién es Arthur? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Si bien la historieta muestra episodios de la vida diaria del personaje, es poco lo que se enfoca de la vida de él en el desarrollo de las actividades. Por tanto, el grado de ajenidad del personaje con respecto al sujeto que aprende es sostenido y sistemático a través de la tira. ¿Quién es el sujeto que aprende en el contexto que analizamos? Un niño. Entendemos lo niño como minoridad sin referirnos específicamente a la entidad niñe o a un momento de la vida. Nuestra hermenéutica propone una contribución al conocimiento del entramado discursivo del aula de inglés y un aporte a la comprensión de cómo permean los dispositivos de control el espacio áulico, tanto en lo pedagógico como en lo lingüístico. La noción central que articula el análisis que presentamos en nuestro trabajo es la idea de discurso Foucaultiana en tanto población de enunciados en un tejido discursivo como átomos de discurso, del cual son elementos constitutivos. De esta manera, las formas de los materiales de clase, los propósitos con los que se usan en un determinado tiempo histórico y la didáctica utilizada en el aula conforman un discurso en sí, cuya continuidad en su tiempo o no constituye el objeto del trabajo que hacemos. Para el análisis, utilizamos entonces esa noción Foucaultiana de discurso en tanto guía de las continuidades y rupturas evidenciadas. Por tanto, nuestro trabajo se sigue en el siguiente periodo que vamos a estudiar en la línea. Durante este periodo que se estudia, la práctica de clase en el aula de inglés se encuadra en los métodos impulsados por los teóricos de Gran Bretaña y Estados Unidos hasta fines de los 60, en la línea descrita por Richards and Rogers, etc. Ya veo que estoy muy corta de tiempo. Un minuto nada más para mencionarles sobre el final y las consideraciones finales.
que la idea de sujeto aprendiente, con base en nuestra investigación, que se tiene y que queda al desnudo en la práctica cotidiana, en ella misma se implica tomar decisiones de índole didáctico, entre las cuales se incluye la elección de recursos y etcétera. En el análisis de estas muestras del libro de texto, se muestran rasgos asociados a lo niño que nos interesa poner de relieve a modo de interpretación de esa idea de sujeto que adelantaban las colegas. Por tanto, la genidad en la que se basan las imágenes, personajes y la tira en sí, utilizada con niños, que nada tienen que ver con su realidad cotidiana e inmediata, muestran que la idea que se tiene de estos niños es la de sujetos que para aprender no necesitan involucrarse con la cuestión que se enseña. El lenguaje objetivo, el inglés, aparece como una cosa que está fuera de su alcance y su radar subjetivo. De esta manera, la falta de involucramiento sistemático aleja al niño de lo que está aprendiendo, de la clase y del acto de enseñanza y el aprendizaje en sí.